Bienvenidos a Sueña y Logra Podcast. Hoy hablaremos de los archivos de riqueza, cómo piensan y actúan diferente las personas prósperas. Tenemos que entender primero que nada que los resultados de las personas no es suerte, es una forma de pensar. Y hay algo que mucha gente no quiere aceptar porque implica responsabilidad. La gente que tiene resultados financieros diferentes piensa diferente. No mejor como persona, no superior, pero sí diferente. Ahí está la gran diferencia entre los resultados de uno y los resultados de otro. Y eso lo cambia absolutamente todo. Porque la vida no responde a lo que dices que quieres, responde a cómo piensas de forma constante la mayor parte del tiempo. Y hoy vamos a hablar de los llamados archivos de riqueza, que básicamente son patrones mentales de comportamiento que con el tiempo generan resultados completamente distintos en las personas. Y quiero que escuches este episodio con una mentalidad muy, pero muy específica. No para juzgar si algo está bien o si algo está mal, sino para observarte a ti mismo y cuáles son tus comportamientos a la hora de hablar de estos patrones o archivos de riqueza. Porque no se trata de criticar absolutamente a nadie, se trata de identificar qué estás o cómo estás operando en ti. Y vamos a empezar con la responsabilidad contra la justificación. Porque una de las diferencias más claras es esta. Las personas que avanzan financieramente tienden a asumir responsabilidades. Las que no suelen vivir en explicación constante. Y no es que unos tengan problemas y otros no, quiero que lo entiendas. Todos los tenemos. La diferencia es qué hacen con eso. ¿Qué haces con tus problemas? Porque hay gente que dice, no puedo porque el mercado está difícil. Ok, no pasa nada. Pero eso es una forma de pensar. Hay otra gente, hay otro tipo de personas que piensan y dicen, ok, el mercado está difícil. ¿Qué puedo hacer dentro de eso? ¿Cómo puedo producir? ¿Ves la forma distinta de pensar? Ese es el mismo contexto, pero una postura te frena y otra te mueve. Y aquí no se trata de positivismo tóxico, se trata de enfoque, quiero que lo entiendas, porque mientras tu energía es justificar o está en justificar algo, quiere decir que no está en resolver. Y cuando no estás resolviendo, no estás generando. Y quiero que entiendas esta frase muy simple o muy típica, que es tu cheque o tu cuenta bancaria es meramente proporcional a la cantidad de problemas que sepas resolver. Es muy simple. Y ponte a evaluar los negocios de cada persona alrededor del mundo, las grandes empresas, todo lo que sea, y te vas a dar cuenta de eso. No inventaron algo tan extraordinario, sino que simplemente resuelven un problema común de la población. Así de simple. Entonces, cuando tú te enfocas en justificar algo que salió mal, alguien más se enfoca en resolverlo y por eso esa persona tiene mejores resultados. ¿Ya ves las diferentes formas de pensar o de actuar de cada persona? Ahora quiero que te analices y pienses si realmente tú estás pensando del lado de justificarte o estás pensando del lado de resolver ese problema que te va a ayudar a dar un salto cuántico. Ahora, quiero que entiendas que hay personas que toman decisiones para crecer y hay personas que toman decisiones para evitar perder. Y ahí es donde entran si tú juegas para ganar o juegas a no perder. Suena parecido, pero no es lo mismo. El que juega para no perder evita riesgos, se queda en lo conocido
y prefiere seguridad aunque no avance. Por otra parte, el que juega para ganar es muy distinto. Él evalúa riesgos, se prepara, pero se mueve, que es lo más importante. Esto no significa ser impulsivo, significa tener dirección, tener decisión. Porque si siempre juegas a la defensiva, ¿qué crees? Tu vida también se vuelve completamente defensiva hacia las demás personas o tus resultados. Ahora, ponte a pensar, ¿qué relación estás haciendo con las personas exitosas? Porque aquí hay un punto muy, pero muy interesante y es cómo reaccionas cuando ves a alguien que tiene más dinero que tú. Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo reaccionas ante alguien que tiene más dinero que tú? ¿Te incomoda? ¿Lo criticas? ¿Lo justificas? ¿O te inspira? Que es muy diferente. La reacción revela mucho de tus resultados, ojo ahí, porque si inconscientemente rechazas a las personas prósperas, también estás rechazando la posibilidad de convertirte en una. Esa es la realidad, ¿ok? No puedes desear algo que al mismo tiempo juzgas. Ojo ahí. La mente necesita coherencia. Lo que le dice a tu mente necesita coherencia. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pensando en grande o estás pensando en pequeño? Y esa es una muy gran diferencia, porque pensar en grande no es fantasear. Ojo aquí, pensar en grande no es fantasear, es permitirte ver posibilidades más amplias. La mayoría de las personas limita sus resultados antes de intentarlo. No porque no pueden, sino porque no se permiten imaginarlo posible. Y aquí hay algo muy, pero muy importante. Pensar en grande no significa actuar irresponsablemente. Significa encerrar tu vida en lo mismo. Porque lo que no consideras posible, nunca lo vas a construir. Ojo ahí, lo que no consideras posible, nunca lo vas a construir. Yo siempre digo que soñar en grande cuesta exactamente lo mismo que soñar en pequeño. Entonces, pensar en grande cuesta exactamente lo mismo que pensar en pequeño. Simplemente tienes que verlo posible. ¿Okay? Tienes que pensar diferente, tienes que actuar diferente para que te pasen resultados completamente diferentes. Eso es lo que tienes que entender realmente de todo esto. Ahora, vamos a tener enfoque en las oportunidades o en los obstáculos. Donde pones tu atención, ahí se expande, ahí crece. Entonces, si te enfocas en problemas, verás más problemas. Pero si te enfocas en oportunidades, empiezas a detectar caminos, empiezas a ver más oportunidades en tu vida. Y no porque ignores la realidad, sino porque decides qué parte alimentar de tu vida. Esto no es motivación, es funcionamiento del cerebro. Así es como funciona la naturaleza de nuestra mente. Entonces, tu mente filtra información en base a lo que considera importante. Entonces, en lo que te enfocas se expande, porque en lo que te enfocas tu mente lo considera importante. Ahora, ¿cómo está tu administración del dinero? Eso es clave totalmente, porque muchas personas quieren más dinero, pero no saben manejar el que ya tienen. Eso es un punto fundamental muy claro. Y esto no es crítica, es una realidad. ¿Ok? Cada vez más personas quieren más dinero, pero no saben manejar el que ya tienen. Entonces, ¿cómo lo administras tú? El dinero necesita dirección. No importa cuánto ganes, si no hay estructura, se dispersa y se va rápidamente. Y seguramente te ha pasado.
porque no tienes una estructura real de cómo administrarlo. La prosperidad no empieza cuando ganas más, empieza cuando administras mejor. Y eso es muy, pero muy fundamental. Y ahora, ¿cuál es la acción contra la intención? Hay una gran diferencia entre querer algo y moverte hacia ese algo. Muchas personas viven en intención constante. Ay, quiero cambiar, quiero crecer, quiero mejorar. Sí, querer es muy sencillo, es muy fácil, pero no hay acción sostenida para realmente hacer ese cambio. No toman la decisión, que es lo importante. Las personas que no avanzan no esperan sentirse listas. Empiezan aunque no se sientan completamente seguras. ¿Ok? Esas son las personas que verdaderamente avanzan. Y eso, con el tiempo, construye confianza real. Eso, con el tiempo, construye libertad. Porque cuando tú te enfocas en algo para querer aprender a hacerlo, te quita mucho tiempo. Por eso, aunque no estés listo, hazlo. Hazlo con miedo y conforme va pasando el tiempo irás puliendo las técnicas y tus resultados van a ir cambiando. Pero quiero que entiendas que vas a estar más cerca de tus sueños o de tus metas si empiezas a actuar ya mismo, a tener la acción en lugar de la intención. Porque si tú tienes la intención, un ejemplo, tienes la intención de ir al gimnasio, ¿ok? Tienes la intención, pero no la acción. Cuando dejas la intención de lado y accionas a ir al gimnasio, ahí es donde los resultados cambian. Porque cuando tienes la intención, no pasa nada. No quemas calorías, no incrementa tu masa muscular, no bajas grasa, no nada, porque solo tienes la intención. Pero cuando tomas la acción y ya vas al gimnasio, ya levantas pesas, ya haces las cosas, ¿qué crees? Tus resultados físicos van a cambiar. Vas a quemar grasa, vas a bajar de peso, vas a subir tu masa muscular, te vas a ver mejor, etc. Entonces ya ves ahí la gran diferencia entre tener la intención a tener la acción, y con los resultados económicos pasa lo mismo. Todo el mundo tenemos la intención de querer ganar más, pero no todo el mundo toma la acción de realmente ir a ganar más. Esas son las grandes diferencias de tomar acción y tener la intención. Bien, y ahora vamos a hablar del crecimiento personal como prioridad. Porque algo que distingue mucho a las personas que crecen en esto es que trabajan más en ellas mismas que en su entorno. Adicional a eso, también las personas prósperas entienden que su capacidad interna define sus resultados externos. Es por eso que hacen distintas actividades como leer, aprenden, reflexionan y se exponen a ideas nuevas, porque están abiertos a las nuevas oportunidades, que es lo más importante. Y no porque esté de moda, sino porque entienden que crecer es necesario, actualizarse es necesario. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, lo sabemos muy claramente. Ahora, quiero que entendamos cuál es la diferencia entre comodidad y exposición, porque la comodidad es atractiva, pero también es peligrosa, porque cuando te instalas demasiado cómodo en algo, dejas de crecer. Eso es un hecho. Las personas que avanzan no buscan incomodidad para sufrir, pero tampoco lo evitan cuando es necesaria, porque a veces es necesario y entienden que hay etapas en donde crecer incomoda y duele bastante. Y eso es real. Todos hemos tenido esas etapas y hay que aceptarlo. Tenemos esas etapas en donde sabemos que despegarnos de esa etapa de nuestra vida va a doler muchísimo o nos duele muchísimo. Pero en realidad, ese dolor nos va a ayudar a impulsarnos en la nueva etapa de nuestra vida que nos va a llevar a un siguiente nivel. Y te has dado cuenta porque seguramente te ha pasado cada que vas a subir de nivel o cada que vas a dar un salto cuántico, te da miedo, te da pavor, no quieres hacerlo.
y te duele, pero sabes muy en tu interior que al hacer ese cambio, al hacer esos movimientos que tengas que hacer, no lo sé, vas a crecer, vas a prosperar en esa nueva etapa de tu vida. Y seguramente, te lo repito, te ha pasado un montón de veces. Pero cuando aprendes a hacerlo de manera consciente, ahí es donde los resultados cambian drásticamente. Bien, ahora vamos a bajarlo todo esto al tema de la conexión espiritual, porque aquí es donde todo se equilibra. El dinero sin dirección puede perder sentido, pero el dinero con propósito puede expandir impacto y ayudar a las masas. Y quiero que entiendas que no se trata de idolatrar el dinero ni de rechazarlo en lo absoluto. No, simplemente se trata de ubicarlo como una herramienta, como un recurso, ¿ok? Que eso es lo más importante. El dinero simplemente es una herramienta, es un recurso. Y es algo que bien administrado puede servir a otros, siempre y cuando lo sepas administrar bien. Y ahora ya para terminar, quiero que entendamos que todo esto no es un cambio rápido, pero es un cambio real. No necesitas aplicar todo esto el día de hoy, pero sí puedes empezar a observar qué patrones estás repitiendo, qué forma de pensar te está limitando y qué podrías ajustar en tu vida para tener mejores resultados. Porque al final no se trata de copiar a otros, se trata de evolucionar tu forma de pensar, que es lo más importante. Y cuando eso cambia, tu vida empieza a responder diferente. Literalmente, cuando eso cambia, tu vida se pinta de colores y es lo más importante que tienes que entender. Al tú entender toda esta infraestructura que te acabo de dar en estos minutos, literalmente aplicándola, vas a darte cuenta de qué forma estabas pensando y ahora de qué forma tienes que actuar y pensar para empezar a tener mejores resultados en tu vida, en lo que hagas o a lo que te dediques. Simplemente es darle esa dirección y tomar esas decisiones correctas para tomar esa acción en tu vida que te va a llevar a tomar grandes resultados. Así que si este episodio te aportó claridad, compártelo, porque alguien más puede estar atrapado en un patrón que aún no ve. Esto fue Sueña y Logra Podcast, una vez más, aportando claridad y valor para toda la comunidad. Así que nos vemos en el próximo episodio y como siempre les digo, a crear el mejor día, semana, mes o año de tu vida. Sueña y logra y nos vemos pronto. Let's go.